vamos a hablar del Textus Receptus. ¿Qué es este famoso Textus Receptus? Bueno, vamos a dar una breve descripción primero, una definición. De acuerdo con lo que ya hemos estudiado, aunque de manera muy sucinta en algunos de los foros anteriores, el Textus Receptus es, para comenzar, un término en latín que significa texto recibido. Y con este nombre se conoce el texto griego del Nuevo Testamento editado por Erasmo de Róterdam. Esta figura tan importante, tan crucial en aquel periodo después de la Edad Media, conocido como Renacimiento, una de las lumbreras del Renacimiento, un hombre muy conocido, un hombre muy famoso, Erasmo de Róterdam, que se imprimió por primera vez en 1516 y luego fue corregido en 4 diferentes oportunidades. Este texto en realidad representa un manojo de manuscritos en lengua griega del Nuevo Testamento, de los cuales uno de ellos data aproximadamente del siglo X y son la base de muchas traducciones clásicas de la Biblia, como por ejemplo la versión Reina Valera en español, como la versión del Rey Jaime en inglés y otras. El sábado anterior estudiamos las diferentes familias de textos griegos que se formaron en el largo proceso del copiado que va desde los días de los apóstoles mismos hasta la invención de la imprenta en el siglo XV. El Textus Receptus está vinculado a la última de estas familias de textos griegos que se desarrolló durante los años 500 al 1500 aproximadamente, la familia que llamamos bizantina, como aparece en la lámina 20. Este Textus Receptus, esta familia de textos bizantinos acumuló no solamente siglos de errores de copiados, sino que también sus características propias se sumaron. ¿Cuáles características señalamos de esta familia bizantina? El esfuerzo de los escribas por pulir el texto griego, combinación de lecturas, armonización de pasajes paralelos, divergentes, etc. Con la aparición de la imprenta, la lámina 21, con la aparición de la imprenta, este proceso de copiado se estandariza, se normaliza, y de esta manera se evitan todos los errores propios del copiado a mano. La aparición de la imprenta permitió la rápida y exacta propagación de la palabra escrita y jugó un papel importantísimo en la difusión de la Biblia, de las ideas en general, inclusive la reforma del siglo XVI tuvo mucho impacto gracias a la aparición de la imprenta. Si bien la Biblia en latín fue la primera y apropiada publicación del inventor de la imprenta, de Juan Gutenberg, no deja de sorprender la demora en la publicación del texto griego del Nuevo Testamento, como dice la lámina 22. Pasaron 70 años después de la invención de la imprenta en que por fin se publicó el Nuevo Testamento griego. Es probable que las razones de esa demora hayan sido los altos costos de las letras griegas de fundición, esos pequeños cuadritos donde se grababan las letras griegas o de cualquier otro idioma, el temor de la posible pérdida de prestigio de la Vulgata, que era la versión oficial de la Iglesia de Roma. Mientras tanto, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que era un político y consejero espiritual de la reina Isabel de España, Isabel I de España, decidió, a instancias de los estudiosos de la época, publicar una Biblia en los idiomas originales. Una Biblia en 4 columnas, en la que figuraban el texto hebreo, el texto arameo, el texto griego y el latín, como vemos en la lámina 23. Así que en 1502 el cardenal satisfizo estas necesidades de sus eruditos con una publicación magna, la Biblia Políglota Complutense. Pero esta obra grandiosa
no vio su publicación sino hasta el 1620, si bien el Nuevo Testamento de esta obra quedó impreso en 1514, pero no salió al público. El lugar de la impresión de esta Biblia fue la ciudad universitaria de Alcalá, conocida como Complutum. De ahí viene lo de Biblia políglota complutense. La lámina 24. Erasmo de Róterdam es sin duda el personaje clave del Renacimiento. Nuestro hermano Carlos Fuchán va a hablar de este personaje en detalle después de mi intervención. Erasmo decidió preparar la edición del Nuevo Testamento griego durante una visita que hizo él a Basilea en agosto de 1514. Y discutió este asunto con el editor llamado Juan Froben, que aparece ahí en nuestra lámina. Discutió con Erasmo con Froben la posibilidad de publicar este volumen, la edición de este Nuevo Testamento griego. Y aunque sus relaciones parecieron haberse roto por algún tiempo, en el cual Erasmo consideró la posibilidad de imprimir su obra en Italia, gracias a la intervención de un amigo de los dos que se llamaba Renanus, Beatus Renanus, que también aparece ahí, este hombre fue crucial para el restablecimiento de las relaciones entre Froben y Erasmo. Y Froben, a través de este hombre, presionó mucho a Erasmo para que se hiciera cargo de la edición del Nuevo Testamento griego. No nos cabe duda de que Froben fue buen comerciante y ya había oído él de que la Biblia políglota española estaba a punto de salir, y percibiendo que el mercado estaba ya listo para una edición del Nuevo Testamento griego, quiso capitalizar la oportunidad, la demanda antes de que la obra del cardenal Jiménez fuera puesta en circulación. Ahora bien, con esta información histórica vamos a pasar ahora a ver más de cerca las entrañas de la edición de este Nuevo Testamento griego, el Textus Receptus. Vamos a pasar a la lámina 25. El trabajo comenzó el 2 de octubre de 1515 y en un tiempo realmente muy corto, que va, no sé, de 6 meses aproximadamente, la edición entera se concluyó con un enorme folio de casi 1000 páginas. Y debido al apresuramiento de la producción, el volumen contiene cientos de errores tipográficos. A este respecto, uno de los editores del Textus Receptus, Scrivener, en una ocasión declaró que era el libro con más errores que había conocido en su vida. Y más tarde el mismo Erasmo declaró que el libro había sido rejuntado antes que editado. ¿Cómo hizo Erasmo para hacer su Textus Receptus? Comenzó a buscar algunos manuscritos griegos que fueran suficientemente buenos como para enviarlos a imprimir juntamente con su traducción del Nuevo Testamento al latín, en la cual había venido trabajando desde hacía más o menos unos 20 años atrás. Estos manuscritos griegos que se encontró Erasmo, algunos se los facilitó uno de sus amigos, padecieron realmente de varios ultrajes a manos de Erasmo. Aunque es claro que para Erasmo el texto griego estaba subordinado a su traducción latina, no obstante, para el momento de la impresión pudo comprobar con disgusto que los únicos manuscritos griegos disponibles requerían de cierto grado de enmienda, y con una liberalidad pasmosa, antes de entregarlos, Erasmo corrigió en los mismos manuscritos y los dio para que fueran utilizados como borradores para la impresión. En las láminas esta y en las que sigue, vamos a ver una muestra de los numerosos casos en los que Erasmo, sin ningún recato, amontonó comentarios, correcciones y tachaduras por su cuenta. Vamos a la lámina 26, por favor. La lámina 26. Vean ustedes ahí, tenemos el texto del manuscrito, que se nota que está escrito en una grafía más como si fuera negrita, y arriba vemos por todas partes las notas de Erasmo. En la lámina 27, fíjese el desorden de estas notas.
Era un verdadero galimatías para su editor. Vean por doquier notas puestas a diestra y siniestra. Fíjense en la lámina que sigue, en la lámina 28. Aquí vemos una serie de correcciones entre comillas, al margen. Fíjense en la lámina 29. Por favor, ahí tenemos sus continuas tachaduras. Su eminencia se sintió capaz, se sintió Dios y le metió mano al manuscrito mismo, tachándolo y corrigiéndolo. No sé quién se pensaba él que era. En la lámina 30 tenemos otros ejemplos de tachaduras señaladas por las flechas rojas. Pueden ustedes notar las tachaduras ahí. En la lámina 31, en otro tipo de manuscrito de los que pudo él conseguir, fíjense cómo hay otras correcciones al margen señaladas por las flechas rojas. En la lámina 32, la lámina que sigue, noten ustedes de vuelta aquí a su ilustrísima y eminentísima persona, don Desiderio Erasmus, haciéndole correcciones al texto y haciéndole tachaduras y borronaduras, como la de la parte inferior derecha. Esto es algo tan inusual y tan fuera de lugar, donde se nota que apresuramiento, poco respeto por la palabra de Dios. Realmente a Erasmo poco le importaba el texto griego. Lo que a él le importaba era su traducción latina de la Vulgata. Y el texto griego se subordinó, o hizo él que trató él de subordinarlo a su traducción latina de la Vulgata. El texto griego se volvía simplemente un pretexto. Esto es algo. ¿Cuál fue la base textual de la que dispuso Erasmo para compilar su Nuevo Testamento griego? Vamos a pasar a la lámina 33 para que la vean. Fíjense ustedes, tenemos aquí 7 documentos. Son 7 minúsculos. Todos estos documentos de los que echó mano Erasmo son documentos tardíos. Vean ustedes, siglo XII, siglo XII, siglo XII, 2 del siglo XV y 5 del siglo XII. Recordemos que un minúsculo es un manuscrito del Nuevo Testamento escrito en minúsculas. Es una copia de una porción del Nuevo Testamento escrito con una escritura pequeña, algo así como una cursiva griega, que se diferenciaba de la uncial. La uncial es, podemos decir, la mayúscula, la letra grande escrita muy redondeada. Entonces el minúsculo, en pocas palabras, son manuscritos, son copias manuscritas del Nuevo Testamento en minúsculas. Los unciales son documentos escritos en mayúscula. Y la mayoría de los manuscritos en minúsculas fueron escritos en pergamino. En la lámina 35, fíjense ustedes, la base del Textus Receptus, como podemos ver por la suma de estos minúsculos, no consta más de media docena de documentos del siglo XII y un documento del siglo X, como aparece en la lámina 36. En la lámina 37, fíjese, resulta una paradoja que el mejor documento que tuvo Erasmo a la mano era precisamente este documento del siglo X, el cual lo desechó por desconfianza al ver que había diferencias entre este y los otros manuscritos del siglo XII y siglo XV que tenía. Imagínense ustedes, Erasmo ya notaba las diferencias entre un documento del siglo X y uno del siglo XII. ¿Qué tenemos aquí? Un proceso de corrupción de muchos siglos que llevó finalmente a estas copias que fueron las únicas de las que Erasmo echó mano para componer su Textus Receptus. Para el libro del Apocalipsis no tenía ni un solo manuscrito. Creo que nada más tenía uno, perdón ustedes. Tenía un manuscrito del siglo XII que le había prestado su amigo Juan Reuchlin y al cual desafortunadamente le faltaba la última hoja que contenía los últimos versículos del libro. Es decir, del capítulo 22, versículos 16 al 21. Y para estos versículos, lo mismo que para otros pasajes del libro, en donde el texto del manuscrito griego del Apocalipsis y el comentario que venía ahí estaban tan mezclados que resultan verdaderamente indistinguibles, Erasmo dependió de la Vulgata latina para traducir estos últimos versículos del Apocalipsis de latín al griego. Y el griego de Erasmo dejaba mucho que desear.
como podemos apreciarlo en la lámina que sigue, en la lámina 28, en la lámina 38, perdón, en la que de plano Erasmo se inventa una palabra griega, akathartitos, allí entre interrogaciones rojas. Ahora sí que, como decimos aquí en México, cuando lo leyeron dijeron, pues eso lo será usted por si las moscas. Realmente no dice akathartitos como se lo inventó él, sino la palabra es ta akatharta, que quiere decir impurezas. Tomado, o sea, ya en el contexto de Apocalipsis dice, estando llena la copa de cosas detestables, abominaciones y de las impurezas de su prostitución, dice el texto realmente. De manera que ta akatharta son abominaciones, y akathartitos, pues ese es un invento del gran Erasmo. Y en Apocalipsis 17:8, también en esta lámina, tenemos un griego bastante malo, tomado desde esta traducción que hizo él del latín al griego. El texto dice, y se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y estará presente. Ese estará presente es paréstate, es pareste, del verbo parimi, estar presente o haber llegado, pero él pone ahí, keper estin, y sin embargo es. Jamás los griegos escribirían y sin embargo es de esa manera. El verbo es pareste, que significa estar presente. Con toda razón, decía Scrivener, es el libro con más errores que he conocido, y a pesar de ello Scrivener lo publicó, O sea, no crean ustedes que al darse cuenta de los errores lo detuvo. No, él siguió imprimiéndolo. Pero observen ustedes la falta de honestidad de Erasmo, todo su maltrato, toda la manera tan desaseada como trató el texto. Sin embargo, ¿cómo se lo dedica al Papa? Fíjense en la lámina que sigue. Todas las cosas que dice ahí. Dice, yo notaba que esta enseñanza que constituye nuestra salvación había que tenerla en una forma mucho más pura y vital, si se buscaba en el manantial principal y se tomaba de las fuentes auténticas en vez de estanques y riachuelos. Y así he revelado todo el Nuevo Testamento, según lo llaman, contrastándolo con el modelo del original griego. He añadido anotaciones propias, con vistas en primer lugar a mostrar al lector los cambios que he realizado y por qué. En segundo lugar, para desenredar y explicar cualquier cosa que pueda ser complicada, ambigua u oscura. Es una barbaridad que Erasmo diga esto, presentándose como el pulcrísimo editor del texto griego, con un gran respeto por la palabra de Dios. Absolutamente no. Además de los errores, las copias subsiguientes del Textus Receptus sufrieron muchas modificaciones, como podemos apreciar en la lámina que sigue. Vean ustedes ahí. La primera edición en 1516, la segunda en 1519, con 400 cambios, fue la que utilizó Lutero para su traducción de latín al alemán. La tercera, en 1522, fíjese, fueron 180 modificaciones. Fue aquí donde se introdujo el famoso Comma Ioannum que acaba de explicar nuestro hermano Carlos. Esta tercera edición fue la que utilizó Casiodoro de Reina para publicar, para traducir su Biblia, y es el mismo texto que tenemos nosotros en la Reina Valera 60, en la Reina Valera 95, que ha sacado esta sociedad bíblica. No hay cambio del texto griego, se sigue manejando todavía el Textus Receptus. Hubo también una cuarta edición, otros 90 y tantos cambios, y la quinta edición. El Textus Receptus tuvo varias reimpresiones, como podemos ver en la lámina que sigue. En 1538, 1546, etcétera, hasta la última, ahí que se menciona la de el Sibir en 1633. El Sibir, la de 1533. En la lámina 42, la lámina que sigue. Fíjese, en la reimpresión del Sibir de 1633 se dice en el prólogo, el lector tiene el texto que ahora es recibido por todos, el Textus Receptus.
el lector tiene el texto que ahora es recibido por todos, en el cual no damos nada cambiado o corrompido. No, ¿qué va? Lamentablemente esta historia no terminó con la aparición del caudal de manuscritos y papiros y pergaminos que Dios ha hecho surgir de todas partes desde 1850. Todos estos antiquísimos documentos que el Señor ha traído a la luz desde aquella época, como el papiro, por ejemplo, 52, del año 125, el papiro 90 y el papiro 104, que son del año 150, muy cerca de los escritos originales, que también se llaman autógrafos o autógrafa. El papiro 75 del año 175 y un caudal enorme de documentos, de papiros del año 200, del año 225, del año 250, muy cerca de los originales, libres de una enorme cantidad de añadiduras y de cosas que surgieron totalmente distintos, disímiles completamente con los escritos que utilizó Erasmo del siglo XII, del año 1200. Y con toda la aparición de estos documentos, códices importantísimos como el Sinaítico, como el Documento Vaticano, como el Códice Besa y otros muy importantes documentos, a pesar de esto, no ha terminado la historia y todavía hay críticos textuales que más o menos por 1950 han hecho resurgir el Textus Receptus. Pero esa resurrección del Textus Receptus es algo así como en las películas de los zombies. Se hace resurgir a un muerto que le falta un ojo, que le faltan 3 dedos y que camina como el hombre, pero no lo es. Y a esta caricatura lo llaman texto mayoritario. Por último, bueno, aquí tenemos en esta lámina, fíjense ustedes, el texto mayoritario ha tenido sus abogados, aunque usted no lo crea, desde 1950 más o menos hasta la fecha. Por último, presentamos en la lámina que sigue, la 44, presentamos nosotros una gráfica que muestra la distribución al paso de los siglos de los manuscritos griegos. Fíjense, aquí tenemos 3 de las familias, la alejandrina, la occidental y el bizantino. Y los siglos van desde abajo hasta arriba, de menos a más. Fíjense, por ejemplo, cómo en el siglo II y en el siglo III tenemos una efusión de documentos de tipo alejandrino, que es el texto más corto, el texto que una gran multitud de críticos textuales con justa y justificada razón han considerado ser realmente lo más cerca de los autógrafos. Y de alguna manera se va como disminuyendo en la medida que el texto bizantino va creciendo hasta que en el siglo IX se desatan los copistas, una enorme cantidad de los minúsculos, miles, literalmente miles de minúsculos, proceden de documentos minúsculos, proceden del corte bizantino, proceden del siglo IX al siglo XV. De manera que tenemos nosotros esta gráfica que muestra aproximadamente cómo se han distribuido, porque muchos dicen, bueno, el texto mayoritario es llamado mayoritario porque la mayoría de las copias, de las 24,000 copias que tenemos del Nuevo Testamento, la mayoría son de tipo bizantino. Sí, pero si nosotros analizamos con detalle estas copias, nos damos cuenta que la inmensa mayoría, varios miles y miles de ellas, pertenecen del siglo IX o del siglo VIII hasta el siglo XV, y todas son de corte bizantino. Es decir, el número de documentos no es lo que da la razón de peso para aceptar cuál es el verdadero, el texto auténtico del Nuevo Testamento. No es por número, es por la calidad y la antigüedad. En estos documentos alejandrinos, estos papiros que mencioné hace un momento, todos corresponden a este tipo de familia alejandrina. En conclusión, en la obra importantísima de Westcott y Hort, este par de eruditos ingleses que conmovieron al mundo con su Nuevo Testamento griego en el original, un texto en el que trabajaron más de 30 años, comparando pacientemente multitud de copias, siendo testigos ellos de los grandes descubrimientos de estos documentos desde 1850, etc. El Textus Receptus, dice Westcott y Hort, el Textus Receptus sirvió como base para traducción a la mayoría de los idiomas vernáculos de Europa. Idioma vernáculo son los idiomas comunes y corrientes, aparte del latín, que se hablan en todas partes. ¿Cuál es el idioma vernáculo de México? El español.
¿Cuál es el idioma vernáculo de Inglaterra? El inglés. ¿Cuál es el idioma vernáculo de la zona de Cataluña? Pues el catalán, además del español. Bueno, dice Westcott y Hort que el Textus Receptus sirvió como base para traducción a la mayoría de los idiomas vernáculos de Europa. Sigue diciendo, tan supersticiosa y pedante ha sido su inmerecida reverencia, que los intentos por criticarlo o enmendarlo han sido considerados como un sacrilegio. Todo esto a pesar de que su base textual es esencialmente un manojo de manuscritos tardíos, escogidos al azar, y por lo menos en una docena de pasajes su lectura no está respaldada por ningún manuscrito griego conocido hasta el presente. Nuestro hermano Carlos Fouchard ha acumulado una cantidad enorme de estas interpolaciones y añadiduras y cosas que no están presentes que él les va a mostrar posteriormente. Sin embargo, este inmerecidamente llamado Textus Receptus se resiste con fuerza inusitada a ser desplazado en lugar de la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Pues buena parte de la respuesta a esta paradoja reviste una importancia tal que para explicarla razonablemente va a ser necesario realizar un estudio psicohistórico, es decir, analizar el perfil que surge de la relación entre los hechos históricos de la formación del Textus Receptus y la psicología de su autor. Ahí está la explicación, lo cual nuestro hermano Carlos Fouchard pasará a explicar en la sección que sigue. Muchas gracias.